Muchachos, en esta ocasión vamos a analizar un circuito por mallas, entonces ya vamos a pasar al ejercicio. El circuito que vamos a analizar por mallas. Lo primero que hacemos es tomar los flujos de corriente en sentido horario para que sea como más fácil, sentido horario. Entonces, primero que todo, esto no tenía estos sentidos, yo se los coloqué. Entonces, y uno va en sentido horario también, y 2 y 3 y 4 y 5, ¿cierto? Pero, ¿qué vemos? Que este circuito tiene tres supermallas. ¿Por qué? Porque esta corriente, este paso de corriente, se comparte con dos mallas. Esta es la malla 2 y esta es la malla 3, ¿sí? Entonces esta corriente se comparte con estas dos mallas. Igual acá, esta corriente de 2 amperes se comparte con la malla 3 y la malla 4. Y tenemos otra que se comparte con la malla 4 y la malla 5. Entonces en sí, al analizar el circuito por malla, lo que hacemos es quitar estas corrientes para analizarlo normal. Entonces ah, tenemos en cuenta que esto no se vea como si fuera todo vacío, va a quedar un espacio y va a quedar una super malla nomás. ¿Por qué? Porque esta línea se va, esta también y esta también. Entonces queda una super malla que lo vamos a tomar en sentido también horario, que parte desde acá, va a tomar este sentido, baja por acá y sube otra vez por acá, ¿sí? En sentido horario. Entonces, también que podemos ver acá, que en este campo esta malla, la malla I1, tiene un flujo de corriente de 3 amperes. ¿Qué pasa? Que esta malla ya la podríamos tomar como valor de la corriente, ¿sí? Porque esta es como si fuera independiente. Entonces ya sabemos que I1 tiene una corriente de 3 amperes. No necesitamos hallar más ecuaciones para I1, ¿cierto? Entonces ya tenemos que I1 tiene una corriente de 3 amperes. En sí van a salir un sistema de ecuaciones 4 por 4 como lo vemos acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene prácticamente ya hallamos una corriente y falta hallar la corriente de I2, I3, I4 y I5. Solo cuatro corrientes, ¿vale? Entonces vamos a proceder a hallar la ecuación de la supermalla. Listo, entonces empezamos a ver que en la corriente 1, en I2, perdón, ¿qué resistencias tiene? ¿Sí? Tiene una resistencia de 2 ohms y una de 4 ohms. Entonces la sumamos y nos queda una resistencia de 6 ohms. Entonces tenemos que es 6 y 2. Ahora en la I3, una resistencia de 4, no tenemos más resistencias. Entonces queda 4 y 3. En I4 tenemos una resistencia de 2 ohms y una de 1 ohm, se suman, nos queda una suma de 3 y 4. En I5, una de 2 y una de 6, la sumamos y nos queda una de 8 y 5. Más los voltajes que hay en esa supermalla, dependiendo por dónde entran, ¿sí? Eh, digamos, el flujo de corriente habíamos dicho que era en sentido horario, ¿cierto? Entonces parte desde acá y recorre toda esta malla hasta por acá, ¿cierto? Entonces vamos a partir con, con el voltaje de, de este lado, ¿sí? Tenemos que entra por el negativo y sale por el positivo. Entonces, ¿qué va a hacer? Que este voltaje va a ser negativo, menos 3V sub 0, ¿sí? Que lo tenemos acá, menos 3V sub 0. Entonces, ahora vamos a sumar los otros voltajes que hay. Entonces, el flujo de corriente viene por acá y también entra esta fuente de voltaje por el negativo. Entonces, también va a ser negativo, menos 2V, ¿sí? Seguimos por este lado y bajamos por acá y entra otra fuente de voltaje por el negativo que es 6V. Entonces lo colocamos que es acá, igualado a 0. ¿Sí? Listo, entonces la ecuación nos quedaría como 6i más 4i3 más 3i4
más 8 y 5 igual a, pasamos todos estos que están restando los pasamos a sumar. Entonces pasamos a sumar el menos 3b sub 0, quedaría positivo 3b sub 0 más 8, porque menos 6 menos 2 pasan a sumar, los dos quedan sumando y queda más 8. Listo. Ahora vamos a hallar la ecuación de la fuente 1, de esta fuente que tenemos acá, de esta corriente que tenemos acá, ¿sí? Que es 1 ampere. Entonces, vale 1 ampere, ¿cierto? 1 ampere igualado a ¿qué? Tenemos que esta va en sentido horario, ¿verdad? Entonces tenemos que este flujo de corriente va hacia el lado derecho, ¿cierto? Y en I3, también en horario, pero el flujo de corriente para esta corriente va hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces sumamos las que van hacia el lado de la corriente, la corriente va hacia el lado derecho, entonces vamos a sumar I2 y le restamos la corriente que va hacia el lado contrario, que sería I3, ¿cierto? Entonces la ecuación de la fuente 1 es igual a 1 ampere igual a la corriente que va hacia el lado igual de esta corriente, que es I2, menos I3, que va hacia el lado contrario. Ahora la ecuación 2 de la fuente 2, que es esta que tenemos acá, lo mismo. Tenemos que I3 viene por este lado y el flujo de corriente va bajando, ¿cierto? Ahora tenemos la I4 que viene también en sentido horario, pero esta corriente, este flujo de corriente sube, ¿sí? Entonces, como esta corriente también va hacia arriba, entonces I4 va a ser positivo porque tiene el mismo sentido que la corriente y I3 negativo porque tiene el sentido contrario. Entonces la ecuación quedaría 2A igual a I4 menos I3, ¿cierto? Ahora es la ecuación de la fuente 3 que tenemos acá. Lo mismo, esta va en sentido horario, viene bajando el flujo de corriente y 5 sube el flujo de corriente. El sentido igual es la I4 que viene bajando porque esta corriente tenemos que viene bajando. Entonces va a ser positiva, nos queda que es 3A igual a I4 positiva, que es el mismo sentido, menos I5, que es el sentido contrario, ¿cierto? Listo. Ahora que vamos a hallar la ecuación de la variable. ¿Por qué? Porque acá tenemos que esta es una fuente dependiente, depende de la variable b sub 0, ¿sí? Entonces acá tenemos que b sub 0 está en la resistencia 2. Entonces, b sub 0 ¿a qué equivale? B sub 0 vale a 2 por esta corriente que es I1, que está en sentido horario, entra por el positivo de la sub 0, ¿cierto? Entonces esta corriente va a ser positiva por entre factor I1 menos I4, ¿por qué I4? Porque este flujo de corriente va hacia este lado y entra por el negativo de B sub 0, ¿cierto? Entonces menos B y menos I4. Entonces B sub 0 es igual a 2I1 menos 2I4. Entonces ya B sub 0 lo podemos reemplazar en esta ecuación, en la que teníamos acá, en la de la supermalla, y nos queda que la supermalla es igual a, nos queda que es 6I2 más 4I3 más 9I4 más 8I5 igual a 26. Reemplazando acá B sub 0 en esta ecuación, nos queda la ecuación de la supermalla. Entonces ya tenemos las 4 ecuaciones. Esta es 1, 2, 3 y 4. Y ahora hacemos el sistema de ecuaciones 4 por 4 con el resultado de cada una. Y nos queda que I1, bueno, I1 ya la teníamos desde el principio, que es igual a 3 amperes, ¿sí? I2, sacándolo del sistema de ecuaciones, nos queda que es 1,37 amperes, y 3, 0,37 amperes,
y 4 igual a 2,37 amperes y 5 menos 0,63 amperes. Entonces así es como se analiza un circuito por mallas y el resultado.